Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbás. El día de hoy, viernes 5 de julio de 2024, te voy a compartir la información que te muestro. Este video que te estoy mostrando en este momento es del estado de Jalisco. Ellos nos comparten que el retroactivo del incremento salarial llegaría entre el 10 y el 12 de julio y nos detallan cómo será este incremento. En el Estado de México hay que tener paciencia, hay que esperar, estamos en tiempo. Los dos convenios anteriores se firmaron por estas fechas, entre el 6 y en julio, mediados de julio, principios mediados de julio de 2022, 2023. Entonces estamos en tiempo para que el convenio sea firmado para los maestros del subsistema educativo estatal. Entonces vamos a esperar la información y te voy a compartir este video del estado de Jalisco para que lo analices. Si te interesa esta información, dale like, compártela para que llegue a más personas, y también te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Balbás Academic y en todas mis redes sociales como Balbás Academic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbás y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbás. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos próximamente y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Te dejo con este video. Gracias. Insisto, hoy será, bueno, hoy anunciamos pues que ya están listas las secretarias de la Hacienda local y federal para dispersar el incremento entre los días 10 al 12 de este mes. Es decir, estamos a muy pocos días para esa dispersión, para que, como bien se ha dicho, llegue en un momento en donde todavía estemos en función de este ciclo escolar y pues tengamos el verano para dedicarlo a lo que nosotros queremos hacer para el descanso. Estimado Leonel, Ilis, de verdad muy agradecidos por ustedes, por este acompañamiento en este ciclo escolar. Nos estamos preparando para el que viene. Estimado Pedro y Wendy, pues lo dejamos este webinar con ustedes para que nos expliquen precisamente cómo se va a componer el incremento salarial y qué es lo que van a estar recibiendo ustedes en su talón, esa información. Y pues estaremos, hay un equipo, me dicen, muy grande allá en Avenida Central, viendo sus mensajes para contestar la mayor cantidad de dudas que nos dé el tiempo de este webinar. Un abrazo a los cuatro. ¿Cómo en este caso impactan los incrementos anunciados en días pasados el salario de las maestras y de los maestros? Y bueno, por los comentarios que leo, una inquietud ya está comentada por parte del secretario en el sentido de que efectivamente el incremento será pagado entre el 10 y el 12 de este mes. Pero, ¿cómo y en qué conceptos impacta? Yo creo que será de interés también para todas y para todos los maestros, a quienes saludamos con mucho gusto. Wendy. Muchas gracias, maestro Pedro. Pues sí, es un gusto nuevamente estar con ustedes en un espacio como este. Creo que es importante primero iniciar con una aclaración. Por ahí nos dicen que tenemos el dinero desde hace mucho tiempo y nosotros no lo hemos pagado. Recordemos que en el caso del sostenimiento federalizado, el dinero no llega a Jalisco, el dinero se queda en la TESOFE y es la TESOFE directamente quien dispersa a los maestros en Jalisco. Y otro tema importante que es importante aclarar es que por ahí alguien nos dice, lo esperábamos el 30 de junio. La verdad es que no. De hecho, el área de César Gómez, que es el director de remuneración, desde el 24 de junio envió la nómina a la de GESANEP o a FONE, como se conoce comúnmente, y ellos son los que nos dieron por fechas y por temas administrativos federales, que además suponemos también es una carga pesada porque pues la federación paga no solamente a Jalisco, sino el incremento de todos los estados. Nos dieron fecha de pago del 10 de junio, pero como ustedes saben, algunos depósitos caen antes, otros caen un poco después, dependiendo del banco, y a partir de esa fecha que nos dio la federación es que hicimos lo posible con Hacienda
Hacienda Estatal para que saliéramos más o menos al mismo tiempo y justamente ellos van a depositar entre el 11 y 12 de junio. Por eso es que damos este rango de días, de 3 días nada más, y eso depende también mucho de los bancos con los que ustedes estén recibiendo su nómina. Sí, yo creo que esa parte es muy importante aclararla porque sí creo que hay algunos maestros que creen efectivamente que el Estado recibe el dinero y que porque lo guarda no lo distribuye, pero efectivamente el dinero no se recibe, el dinero se distribuye directamente del gobierno federal a cada maestro del subsistema federalizado y ese dinero no pasa por las arcas del gobierno del Estado. El que sí se tiene es, o el que se busca o el que se programa, en este caso es para el subsistema estatal, y se hace un esfuerzo importante para empatar los calendarios y que se pague prácticamente al mismo tiempo a unos y a otros. Entonces, el Estado está, en este caso, al calendario que la SEP o el gobierno federal determina, y estas fechas que ya se han comentado son precisamente parte del calendario que el gobierno federal ya estableció. Claro. Ahí por ahí nos dicen que otros estados ya pagaron el retroactivo. Puede ser que sí. La verdad es que las fechas las determina la federación, no nosotros. Insistimos, nosotros enviamos la nómina desde el 24 de junio y ellos nos dieron la fecha de pago. No tiene nada que ver incluso ni siquiera con el FONE, según entendemos, es la TESOFE quien decide de qué manera ir ejerciendo el recurso. Pero bueno, es una aclaración que era importante hacer. Es un tema solamente de coordinación administrativa entre el Estado y la Federación. Y bueno, entonces iniciamos con la presentación de cómo va a ser el pago del incremento. También importante comentar que este webinar incluye personal de apoyo y docentes. Vamos a explicar paso a paso cómo es el incremento, pero es para los dos, ¿ok? Entonces, dividimos este incremento porque tuvo varias fases, tuvo 4 fases. Lo dividimos en estas 4 fases para poder explicarlo de mejor manera. La primera fase fue un 4% de incremento al sueldo base, que es el concepto 07. Este 4% fue para personal docente de educación básica y superior y para PAE de educación básica y superior. Es decir, este 4% es generalizado, ¿no? 4% al 07. Una vez que hicimos este incremento, ¿me ayudan con la que sigue, por favor? Gracias. Ahí está. En una segunda fase, se aplicó lo que ellos llaman un incremento progresivo. Es decir, ellos tienen una tabla con rangos de sueldo de hasta 34,000 pesos. Quienes ganaran hasta 34,000 pesos se les hizo este incremento de entre el 0.5 y el 2%. Esta tabla nos la pasó la Federación, Hacienda, de hecho, y a partir de esa tablita de rangos es que nosotros aplicamos este porcentaje para incrementar nuevamente el 35, el concepto 35, el 0,6 o el sueldo base de acuerdo a lo que corresponde. Una vez que se hizo este incremento, discúlpenme. ¿Sigue? Ajá. Pasamos a una tercera fase, que es el MB. Hasta aquí estamos contemplando docentes y personal de apoyo. Entonces, recapitulando, se hizo un 4% generalizado al 0,7. Una vez que tenemos estos nuevos montos con el 4%, se revisa la tabla de Hacienda para ver dentro de todos los conceptos sumados en qué categoría estás. Se hace un incremento del 0.5 al 2% a todos aquellos que ganen hasta 34,000 pesos en 3 diferentes conceptos. Y una vez hechos estos 2 incrementos, se revisa si todas tus prestaciones quincenales ordinarias en un sueldo mensual bruto, si no llegan a 16,778, entonces se hace un ajuste al concepto MB de la cantidad necesaria
para llegar a este punto. Vamos a ver unos ejemplos un poco más tarde para poder explicar un poquito mejor y que se vea numéricamente cómo se ve esto. Entonces, primero el 4%, después un rango entre el 0.5 y el 2%, y después el ajuste a que todos ganen al menos 16,778 pesos. ¿Qué consideraciones tenemos? Como ustedes saben, nosotros tenemos pues o jornadas y horas. Para las horas no podríamos hacer esto porque no todas las personas que trabajan por horas tienen la misma cantidad de horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos hacen como si fuera una reglita de 3, en donde el costo por hora, con todos los conceptos que acabamos de decir, todos los que son quincenales, se suma, eso se multiplica, en el caso de asignaturas de educación básica, se multiplica por 25, esa fue el promedio, y si con esos 25 no llegamos, 25 horas a ese precio, no llegamos a los 16,775, entonces se aplica el MB. ¿Okay? Igual se hizo con la tablita, nuestras horas de referencia son 25, si con 25 horas el sueldo que te da se ubica en el rango de la tabla y ya vemos si aumenta el 0.5 o el 2%, y así sucesivamente. Así lo dividimos entre las mismas 25 horas, ya aplicado el incremento, y lo que resta es entonces, o lo que resulta es entonces lo que va a aumentar por hora. Y eso ya entonces le aplica a cualquier persona. En este caso, nuestra base fue 25 horas para educación básica, 20 horas para educación física y 40 horas para educación superior. ¿Sí? Y luego, en la cuarta fase, hasta esta tercera fase, aplica igual para personal de apoyo y personal docente. Entonces, tenemos el 4%, el 2% y luego del 0 al 2%, perdón, y luego el ajuste a 16,778. Para esta cuarta fase, entonces sí solamente se toman en cuenta al personal docente de educación básica, en el que de lo que resulte de todas estas tres fases, aumentaremos otro 5% al 0,7, en el caso del personal docente a educación básica. En el caso del personal docente de educación superior, normales, CAM, UPNs, de todo lo que resulte, se le aumentará un 1% al 0,7. ¿Ok? ¿La que sigue? Bueno, es también, antes de empezar con el ejemplo, es también importante mencionar que en el caso de carrera magisterial se le aumentó un 1%, en el caso de K1 y O1, incluso carrera magisterial también, aumenta conforme aumenta el 0,7 porque pues es la regla de operación de los mismos estímulos. En este caso, vamos a ver este ejemplo. Es una de personal de apoyo, la tenemos en el estado y en la federación. Como ustedes saben, los sueldos están conciliados entre ambos sostenimientos. Entonces, de 0,7 teníamos un importe base de 8,965.22. La suma de todos los conceptos quincenales daban 16,000 pesos porque así lo llevamos con el ajuste del MB del año pasado. Hicimos un incremento del 4% al 0,7, como se puede ver. Por lo tanto, quedamos en una política salarial, o sea, el número de referencia para ver en qué tabla queda es de 9,323. Y entonces, a partir de eso, es que vemos cuánto se aumenta, si el 0.5 o el 2%. Y en este caso se aumentaron 190 pesos. De esto nos daba, déjenme ver acá en mis notas, nos da una suma de 16,725.6. Como todavía no llegamos a los 16,778, se ajusta el MB con 52.94 pesos para que entonces ganemos 16,778 pesos brutos al mes. Y estos son los conceptos que cómo quedarían al final. La que sigue, por favor. Luego, este es uno de maestro de primaria.
En este caso, la premisa es la misma, primero es el 4%, estábamos en 10,000 con un sueldo de 16,052 pesos, ese era el sueldo de 2023. Se aumenta el 4%, de ahí vemos la política salarial, en este caso queda en el rango mismo de 190 pesos, se hace la diferencia al MB, pero en este caso, como ya sobrepasa, porque quedó en 16,793, ya no hay un ajuste al MB. Lo que sucede es que, aunque no hay ajuste al MB, en este caso, como es perfil docente, entonces se le hace el incremento del 5% adicional, que son 559 pesos, y ahorita les explico la siguiente parte. Entonces, queda un sueldo mensual bruto de 17,701.64 para un maestro de grupo de primaria. ¿Okay? Plaza inicial, exactamente, sin ningún tipo de incentivo. A esto, si tienes algún incentivo, pues también se le tendría que agregar tu incentivo y el incremento que le hicimos al incentivo, ¿no? Después de hacer todo esto, también se tuvo que hacer un ajuste de la zona económica. Es decir, la zona económica 3, lo que gana en el 07, lo tenemos que ajustar con el CC o el CT, si es PAE, y el 07 para que ganen lo mismo, ¿no? O sea, en zona económica 2 es 07 más CC, tiene que ser igual al 07 de la zona económica 3, ¿no? Entonces, si ya que hicimos todo este recorrido, vemos que la zona económica 2 está por debajo del sueldo de la zona económica 3, entonces aumentamos lo que sea necesario al CC, en este caso fueron 158.75 pesos, para que el sueldo real de quien esté en zona económica 2 y zona económica 3 sea igual, ¿no? Entonces, el CC y el CT nos sirven como ajustes para las zonas económicas. ¿Sigue? Por decir, es un ejemplo de cómo se hizo el cálculo de secundarias. Secundarias cuando es una asignatura. Entonces, el importe base por una hora es de 537.84 pesos. Sumándole todos los conceptos quincenales ordinarios que se nos pagan, da un total de 812.58 mensual bruto por hora. Volvemos a hacer todos los pasos. El 4% por 25 horas son 20,314. Volvemos a hacer todos los pasos, el 4% al 0,7, luego el ajuste de política salarial, que por hora quedó un aumento de 8 pesos. Luego hacemos la diferencia al MB, que en este caso, como por 25 horas quedan 21,221.50, ya no hay un ajuste al MB porque sobrepasan los 16,000. Pero como es personal docente, entonces se le aplica el 5% al 07, que son 28.37 pesos por hora. Entonces, nos queda un total de el pago por hora en 2023 eran 812.58, en 2024 será de 893.70, que por 25 horas se convierten en 22,342.50. Pero si ustedes quieren sacar cuál sería lo que van a ganar, multipliquen 893.70 por la cantidad de horas que tengan. Y recordar nada más que para el tema de educación física, en vez de 25 horas son 20. Y creo que con eso, si hay preguntas, porque sé que está un poco confuso, son muchas etapas y muchos ajustes, pero con mucho gusto les respondemos. Es un poco complejo la combinación de los conceptos, los porcentajes, atendiendo el nivel salarial de cada categoría o puesto. Pero bueno, aquí estamos un ratito más para
atender sus dudas, sus preguntas. Me sumo que quien va a hacer la aclaración y la precisión es Wendy, que es la especialista en este tema. Y tiene ya las primeras preguntas, Wendy. Tengo algunas preguntas. Dice, el cálculo del impuesto, bueno, esta es una aclaración, nos preguntaban sobre si de repente pensamos que como nos pagan un monto importante, el retroactivo se paga a partir de enero, y que entonces nos va a generar más impuestos, el pago de más impuestos. Sin embargo, el cálculo de impuestos se hace quincenal. Lo que nosotros hacemos no es que calculemos todo y luego grabemos sobre ese total, sino que se hace el cálculo quincenal, se graba quincenalmente y entonces solo se hacen las sumas. Dice Neri López, platiquen sobre el 1% de incremento a directivos y supervisores para conocer el argumento. Es un acuerdo que se hizo hace mucho tiempo, según yo, maestro, que es el del despegue salarial. A partir de septiembre. A partir de septiembre, al personal directivo se le hace un 1% de incremento, que por eso se llama despegue salarial, que es un 1% adicional a lo ya incrementado. Recordamos que el retroactivo es hasta enero para los docentes y para todo el personal de educación básica y hasta febrero en caso de superior. Y luego nos dicen, buenas tardes, ¿cuándo pagan el retroactivo y en qué quincena se verá reflejado? El retroactivo se paga entre el 10 y el 12, les estamos dando 3 días porque, como ustedes saben, algunos llegan un poquito antes, en realidad podríamos decir que se paga el 12, pero algunos llegan antes porque depende del banco, es cuando se transfiere, de parte de la TESOFE, no somos nosotros, les prometemos. Y el estatal se paga efectivamente con la nómina 13, es la 13 ordinaria, y en la 13 ya está calculado el incremento, o sea, ya en la 13 que reciban, ya viene incrementado el sueldo. En el caso de la federalizada, se paga la 13-15, no vienen en la misma nómina, en realidad nosotros, como les comentábamos, enviamos esta nómina como extraordinaria a la 12, entonces es una extraordinaria a la 12 y luego llega el pago de la 13-15 ya con los montos incrementados. Dice la maestra Mariana Ortiz, ¿de qué depende que te aumenten solo el 5 o el 2%? ¿Cómo sabré cuánto de ese porcentaje me aumentaron? Depende, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, Hacienda Federal, mandó es como una tablita de rangos a todos los estados, es igual la tabla para todos los estados, en donde nos dice, si gana de 15,000 a 20,000 pesos, auméntale tanto porcentaje. Si gana de tanto a tanto, auméntale tanto porcentaje. Vamos a preguntar si podemos hacer una publicación o una referencia a esa tabla para que ustedes puedan estar al pendiente y puedan revisar también cuánto fue el incremento, cómo se decide a través de esa tabla que nos fue enviada a todos los estados. Dice, ¿van a pagar las quincenas 13, 14 y 15 juntas? Sí, en el caso del federal, como siempre se ha hecho, esta no es una nueva disposición. En la federación siempre las quincenas 3, 14 y 15 se pagan juntas. En el caso del estado se pagan la 13 en su momento, la 14 en su momento y la 15 en su momento. Creo que es todo, maestro. Hoy no tenemos más preguntas. Y por otro lado, también por ahí vi una pregunta respecto de que si se pueden publicar los conceptos, la tablita con que viene aquí los conceptos. Yo creo que, pues sí, o sea, se puede publicar para que lo consulten, lo revisen y tengan toda la información. Y sí, efectivamente, también había otro comentario respecto de que los incrementos y los montos que acaba de dar Wendy son antes de los impuestos. Efectivamente, sí, son antes de los impuestos. Ahí a ese monto que acaba de comentar Wendy en algunas categorías, habrá que quitar o restar, en este caso, lo que tiene que ver con impuestos y aportaciones a terceros, en fin. Y bueno,
con esta parte, pues concluimos también esta plática que tenía y tiene el objetivo de dar a conocer los incrementos que en próximos días se darán. Y volver a insistir en que los calendarios no los fija la Secretaría de Educación del Estado ni el Gobierno del Estado, los fija la Federación. Ellos también entiendo que no pueden dispersar al mismo tiempo todo de todos los estados y hacen un calendario. De ahí se explica que en algunos estados ya hayan pagado, posiblemente como no lo dicen, y a otros estados falta. Nosotros estamos en esos estados en los que todavía no se paga, pero que falta una semana en este caso para que así sea. Y no se debe tampoco en este caso a el hecho de que el gobierno del estado no tenga para pagar los salarios o los incrementos de su sistema estatal. Eso está programado desde el presupuesto que se estructuró desde el año pasado y que está autorizado por el Congreso desde el año pasado para esos incrementos, para hacer frente y dar respuesta a esos incrementos que el gobierno federal anuncia. ¿Alguna otra pregunta, Wendy? Por eso, pero el federal ya viene en la 1315. Okay. Nos preguntan sobre el OE. Este concepto se paga en la quincena 15, como en el federal pagamos la 13-15 juntas, ya viene el OE. Ya viene incluido. Ya viene incluido. Okay. Nos preguntan que si los interinos también reciben incremento, por supuesto que sí. Nos preguntaron también cómo queda el incremento a directivos. El cálculo es exactamente igual, es primero el 4%, luego del 0.5 al 2%, que son muy pocos los que, no, más bien en esta categoría sí hay. El incremento al MB es el que son muy pocos los que pudieran entrar ahí, y al final se hace el 5% de incremento a sus plazas o su plaza, y en septiembre se vuelve a hacer un 1% de incremento a sus plazas. Muy bien. Y por ahí nos decían también que si el KW incrementa, sí tiene un incremento, incrementa el mismo porcentaje que se te va a incrementar al 0.7. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo, ¿hay alguna otra pregunta por aquí? La esperamos. Tenemos algunos minutos aún para esta transmisión y con mucho gusto en este caso pues le damos respuesta. Nos preguntan que si había incremento a jubilados. A los jubilados se les paga a través del ISSSTE o del IPEJAL. Se les paga a través del ISSSTE o del IPEJAL. Entonces, quien determina el monto a incrementar son estas instituciones. Seguramente sí habrá, porque cada año hay un incremento. Sin embargo, no es competencia tal cual de la Secretaría de Educación, ni Jalisco ni la federal, ¿no? Y por ahí nos vuelven a decir del dinero, que lo tenemos guardado. Recuerden que nosotros no tenemos dinero, nunca llega dinero a la Secretaría de Educación. Cuando pagamos la 13-15, entre el 12 y el 15 de julio se paga la 13-15 con todo y OE, en el caso de la federal. Por ahí alguien me dijo que si le mandaba también un carrera saludo. magisterial tiene incremento. También carrera magisterial tiene incremento. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.